Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Anoche la CNN ha presentado un reportaje llamado Las claves oscuras del siniestro, refiriéndose al siniestro de la línea aérea boliviana La Mía, ocurrido el 28 de noviembre del 2016, cuando este avión se estrelló cerca de Medellín, minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Río Negro. Llevaba 77 pasajeros a bordo, entre pasajeros y tripulantes, de los cuales murieron 71. Hay 3 futbolistas que se salvaron, una azafata, un técnico y un periodista. Llevaba este vuelo a todo el equipo del Chapecoense, del Chapo que se le conoce, un equipo de provincia del Brasil que había conseguido la clasificación a campeonato latinoamericano. Llevaba a sus directores y 20 periodistas que acompañaban a esta selección de fútbol. El reportaje de la víspera ha mostrado algunas facetas que son nuevas, que agregan datos a todo lo que la prensa boliviana y particularmente Cabildeo había dado como información. El reportaje creo que es un gran aporte a la investigación y yo estoy con Charito Pérez al otro lado de la línea en los estudios de Cabildeo. Charito, muy buenos días. ¿Qué le gustó, qué le impactó del reportaje de la CNN? Buenos días, Amalia. Muy interesante este reportaje. Como tú bien decías, destaco también aquellos datos que han sido incorporados en este largo documental que recoge varios testimonios en los 3 países que están involucrados en este tema. Yo podría sintetizar que hay 3 hechos que a mí me impactaron. Primero, la gran repercusión de esta tragedia, que en Bolivia yo creo que se intentó opacar. Es una tragedia que impactó al Brasil profundamente, que le arrebató uno de sus equipos de fútbol que estaba en ascenso, que empezó a brillar, integrado por jóvenes de provincia. La tragedia humana de 71 familias que pierden a sus seres queridos, el impacto internacional que esto ha tenido, acentuado por todo el contexto de la tragedia. El contexto es las irregularidades del vuelo. El segundo hecho que a mí me parece dejó en evidencia este reportaje es la negligencia criminal cometida por el gobierno de Bolivia, y sobre esto me detendré luego con los datos que agregará Charito. Pero queda claro que esta línea aérea solo puede haber funcionado en un país donde se cometen irregularidades fruto de la muñeca política, de la presión política, en fin. Una línea aérea que no podría volar ni siquiera vuelos locales de corta distancia, y que era una tragedia anunciada, que además de haber matado a todo un equipo de fútbol, periodistas y a todos los que iban allí, pudo haber matado al presidente Evo Morales, pudo haber matado a la selección de fútbol argentina. Es decir, fue una ruleta rusa en la que le tocó morir a el equipo de fútbol del Brasil. Y el tercer hecho, claro, es esta sospecha que se siembra sobre las autoridades del fútbol latinoamericano, la CONCACAF, porque no se explica cómo esta línea aérea de tan mala calidad, de tan pésimos antecedentes, pudo haber transportado a tantas selecciones del fútbol latinoamericano y a tantos equipos de fútbol latinoamericano. Ahí hay una investigación, aunque las autoridades, la CONCACAF, niegan, ¿no?, haber tenido algún acuerdo, en fin, el reportaje deja abierta la sospecha,
porque los responsables de Lamia se transportaron, estuvieron en Paraguay, tuvieron negociaciones y Franco Barón, que es el periodista que hizo la investigación para la CNN, no profundiza, no quiere ir más allá para decir, bueno, pero acá estuvieron los gerentes de Lamia y para qué estuvieron y por qué estuvieron. En fin, lo concreto es que una línea aérea de tan pésimos antecedentes lograba contratos sistemáticos para transportar a estos equipos de fútbol. Charito, ¿qué escena le impactó de este reportaje? La escena que está casi al final, Amalia, cuando uno de los familiares de los jugadores de Chapecoense se queda en silencio para no poder llorar, para reprimir sus lágrimas. Esta escena conmueve tanto al periodista Franco Barón, quien hizo el documental, que es evidente que también se emociona con este sentimiento que comunica a través de las cámaras este familiar de uno de los futbolistas de Chapecoense, Amalia. Para mí una de las escenas impactantes, fuertes por el impacto político, es aquella en la que aparece el presidente Evo Morales diciendo: yo no sabía que Lamia operaba en Bolivia y que era de Bolivia. Y luego las fotografías de Evo Morales que demuestran que está mintiendo. Es decir, que tenemos un presidente mentiroso. Fotografías en las que Evo Morales está precisamente con los pilotos de Lamia, el piloto de esta tragedia, Miki Quiroga, y otro de los socios, Marco Antonio Rocha. Se quedó corto ahí Franco Barón porque existe otra prueba. El presidente Evo Morales, esto no está en el reportaje de CNN, es aporte nuestro, había volado en este mismo avión siniestrado el 28 de noviembre, 13 días antes, es decir, el 15 de noviembre del 2016, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, que era el ministro de la presidencia, y el gobernador de El Beni, Alex Ferrier, volaron en este avión partiendo de Rurrenabaque. El hecho fue registrado en el Facebook por una empleada de la gobernación del Beni, Kelin Cruzita Nay Zavala, que escribió: Rurre está de fiesta, por primera vez una aeronave de gran envergadura aterriza en el aeropuerto de Rurre. Gracias al trabajo del gobernador Alex Ferrier, el Beni avanza y progresa. Gracias Lamia por ser parte de la nueva historia del Beni. ¿Qué pasó? Estaban inaugurando ese 15 de noviembre la franja de aterrizaje del aeropuerto de Rurrenabaque y el presidente Evo Morales, además de Juan Ramón Quintana, llegaron allí para inaugurar esa franja de despegue y de aterrizaje, y la gobernación del Beni alquiló el vuelo charter de Lamia, le puso letrero donde dice Lamia, le pusieron gobernación del Beni, y el presidente Evo Morales en la fotografía está en ese vuelo inaugural de la pista, no de Lamia, en el asiento, en los primeros asientos está Evo Morales, está Juan Ramón Quintana y Alex Ferrier. Y la chica del Facebook se arrima al presidente Evo Morales y se saca la foto, y es la foto que aparece publicada en el Facebook de esta funcionaria de la gobernación. O sea, el presidente Evo Morales, claro que sabía que Lamia operaba en el país. Y queda en evidencia que el gobierno de Evo Morales ha intentado encubrir su responsabilidad en esta negligencia criminal de haber autorizado no solo el último vuelo, sino todos los vuelos de Lamia y el propio funcionamiento de Lamia. Otra escena, no sé si estás de acuerdo, Charito, impresionante, que a uno le da vergüenza realmente, es cómo operaba Lamia.
Dice, Franco Barón encontró este testimonio que a mí me parece es un aporte del reportaje. El mismo equipo del Chapo había viajado en este mismo avión de Lamia, había contratado a Lamia, me parece que 2 semanas antes o 2 meses antes, en un vuelo que tenía que ir de la localidad de este equipo de fútbol hasta Barranquilla, Colombia. Y este vuelo que estaba programado para un máximo de 8 horas, resulta que tardó 24 horas. Más parecía un minibús de provincia que un avión charter de vuelo internacional. Las autoridades del Brasil no le permitieron decolar, no cumplía los requisitos. Entonces, ¿qué hizo la empresa Lamia? Contrató un avión brasileño para ir desde el lugar de partida en el Brasil hasta la frontera con Bolivia, hasta Corumbá. En Corumbá bajaron a los jugadores de fútbol y los hicieron cruzar la frontera de Bolivia por tierra. No, ya es realmente surrealista, ¿no? Estando en Bolivia, ahí sí se suben al vuelo Lamia y de ahí parten hasta Barranquilla. Es decir, uno no puede, los llevan hasta el aeropuerto en un minibús destartalado, ¿no? Se ve la imagen porque ese es el arte del reportaje, haber coleccionado estas imágenes y se los ve a los jugadores de fútbol en un minibús viejo, ¿no? Como son los minibuses de frontera, para llegar hasta el aeropuerto y abordar el vuelo Lamia. Esas eran las condiciones en las que volaba el Lamia. La pregunta que hace el periodista es muy oportuna. Dice, ¿cómo, con este antecedente, cómo puede ser que los directivos de este equipo de fútbol volvieron a contratar a Lamia? Bueno, los que tienen la respuesta están muertos. El responsable sobreviviente no tiene respuesta. ¿Algún otro hecho, Charito? Había transportado a Amalia a Chapecoense en 2 oportunidades. También en este documental se refleja otros viajes que realizaron otros equipos como la selección argentina. La selección argentina también utilizó en 2 oportunidades esta misma aeronave. Es evidente las quejas de muchos de los jugadores que han dado también sus testimonios en este tema, pero que lamentablemente han sido negadas primero en una relación que se establece quizás para los contratos con la Conmebol. El presidente de la Conmebol ha negado cualquier tipo de relación con la empresa Lamia, y en el mismo Chapecoense tampoco se ha podido establecer cómo es que se contrató por segunda vez a esta aerolínea que presentaba este tipo de condiciones. Hay un relato también de una persona anónima en este documental de que en uno de esos vuelos, no recuerdo específicamente con qué equipo, no lograron salir porque también les faltaba combustible, y los empresarios de la aerolínea piden un aporte a los jugadores que se encontraban en la aeronave para poder reunir dinero, comprar el combustible y nuevamente reiniciar el viaje, Amalia. Esa escena es realmente, vergonzosa de el funcionamiento de Lamia. Esto de que no tenían para la gasolina era una constante. Después analizaremos por qué eso ocurría, ¿verdad? De forma dramática. Por eso hay una negligencia criminal de todas las autoridades. Esa escena que tú describes es realmente grafica, ¿no? El drama de Lamia y cómo la tragedia estaba anunciada. Esto de que llegan a una escala con los jugadores de fútbol, hacen una escala técnica y el piloto dice, no tengo para la gasolina. O sea, le pide a los directivos del equipo de fútbol plata, un anticipo, páguennos por favor, porque si no, no podemos continuar, no tenemos para la gasolina. Y se cree que los propios jugadores
dieran su aporte, ahí sacaron plata, a ver cuánto tiene, $100, y juntaron más de $3,000 para poder llenar el tanque del avión. Después se dice, no hay certeza que los jugadores hubieran hecho el aporte, pero de lo que sí hay certeza es de que el avión hace una escala técnica, tiene que cargar gasolina y el piloto no tiene plata. Y entonces tiene que pedirle al director del equipo de fútbol que por favor le pague el anticipo para poder continuar con el viaje. Esas eran las condiciones en las que operaba LAMIA. Vamos a la primera irregularidad que queda en evidencia en este reportaje, que nosotros lo venimos denunciando sistemáticamente y que el gobierno viene ocultando sistemáticamente. ¿Qué ha hecho el gobierno? A través del ministro de Obras Públicas, primero el ministro se lava las manos y le echa la culpa a dos funcionarios esencialmente. A Celia Castedo, la funcionaria de Asana, que recibió el informe de la Dirección de Aeronáutica Civil diciendo cuál era la autorización de este vuelo, y que Celia Castedo observa la irregularidad. ¿Cuál es la irregularidad? Que le va a faltar gasolina, que la gasolina está tas con tas. Para 4 horas y un poquito más de vuelo, coincidía exactamente las horas de vuelo con la cantidad de gasolina para el vuelo. No le iba a quedar ni una gota de gasolina de sobra. Y Celia Castedo hace notar esto, pero Asana le pide que cambie su reporte. Como todas las autoridades iban a echarle la culpa a Celia Castedo se escapa al Brasil y pide asilo político. La otra cabeza de turco es el propio piloto, Miki Quiroga, que sin duda tiene enormes responsabilidades, pero que ya está muerto. Después responsabilizan y meten preso al general Vargas y a su hijo, que trabajaba en la Dirección de Aeronáutica Civil. El hijo Vargas era el gerente de LAMIA. Después de 7 meses ambos son liberados. Y bueno, el ministro se lava las manos, el presidente Evo Morales se lava las manos, todos se lavan las manos. Charito, por favor, ¿cuándo es que LAMIA obtiene la autorización para operar en el país? El 2014 había iniciado ya el trámite, Amalia, y esto lo conocemos por una declaración pública que hace además a los medios el entonces director general de Aeronáutica Civil, Luis Coimbra. Él indicó en esta declaración que había una empresa extranjera venezolana, LAMIA, que estaba haciendo el trámite como pequeño operador, como taxi aéreo. Eso es en noviembre del 2014. Un año después, o más bien 8 meses después de esta declaración, Luis Coimbra es sacado del cargo. Pero antes, Luis Coimbra había hecho observaciones a esta empresa porque no reunía las condiciones ni los requisitos para poder operar como taxi aéreo, por lo menos, Amalia. Luego de ser cambiado y destituido por Virgilio Pereira, que entra en su lugar, 24 días después de la posesión de este nuevo director, LAMIA obtiene su certificación. Su certificación se emite exactamente el 31 de julio, Amalia. Esta cronología es probatoria de una presión política para que LAMIA obtenga servicio de operación, autorización para operar en nuestro país. En ninguna de las investigaciones queda en evidencia que el verdadero dueño de esta empresa es el empresario venezolano español Ricardo Albacete. Es estos empresarios que han aprovechado de la influencia política para hacer sus negociados. En el reportaje, Franco Barón aporta el nombre además de un, si no socio, por lo menos de un financista. Se trata de un chino, el chino Zampa, que es un hombre de trayectoria sospechosa,
detenido en la China y no se sabe por qué, en fin, pero que habría aportado 2 millones y tantos de dólares, ¿no? La irregularidad empieza con lo que dice Charito. Primero, que hay un director general de Aeronáutica Civil, el general Luis Coimbra, que se niega a darle la autorización porque no cumple el requisito. El capital declarado por Lamia, Charito, corríjame si no me equivoco, son $25,000, monto que es una ridiculez para operar una línea aérea. Formalmente, el que alquila el avión es el verdadero dueño, Ricardo Albacete. Y es evidente que hay una presión política porque el director que se niega a entregarle la autorización es despedido, posesiona a otro, Pereira, cuya tarea es autorizar la operación del AVE. Ahora, la pregunta que no se hace Franco Barón, pero que nos las hacemos y las venimos haciendo desde que se produjo la tragedia, es si Ricardo Albacete, que es de la burguesía venezolana crecida al calor de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, con vínculos en nuestro país, ¿quién es el socio local? Porque los socios locales, los que aparecen son palos blancos, es decir, el piloto, Marco Antonio Rocha. Este Marco Antonio Rocha es el que denuncia los vuelos de la cocaína por encargo de al más alto nivel en nuestro país y en Venezuela. E inclusive Vargas, que es entrevistado por Franco Barón, tratan de ocultar lo que hay detrás de esta empresa. Queda claro que Ricardo Albacete es el verdadero dueño y que recibió plata para el funcionamiento de este chino sospechoso que parece que es un mafioso, Zampá, aunque Ricardo Albacete dice, pues yo nunca supe de que hubiera tenido algún negocio irregular, por lo menos nunca en mi presencia o algo así. Lo concreto es que Zampá ha desaparecido, no se sabe si está preso en la China, en fin, está desaparecido. Pero que era un financiador, era un financiador. Ahora, ¿qué prueba que Ricardo Albacete, que es venezolano y que esa es la clave para entender por qué este director de Aeronáutica Civil, Virgilio Pereira, ni bien se posesionó, lo primero que hizo fue autorizar el funcionamiento de esta empresa, es que no llegaba a ser ni empresa. ¿Cómo va a ser una empresa aérea con un capital de $25,000? Pero en fin, que no tenía aviones, que los alquilaba Ricardo Albacete. En fin. ¿Por qué Ricardo Albacete está siempre detrás? ¿Y por qué se niega? ¿Por qué niega y por qué oculta que es el verdadero dueño de esta empresa y por qué siempre lo hizo así? Para no asumir las responsabilidades, eso está claro. El que tiene que pagar a los familiares, el responsable de esta tragedia, es Ricardo Albacete y todas las autoridades bolivianas que le permitieron legalizar en nuestro país esa operación. Charito, el rol de los Vargas, por favor. Amalia, el padre conocemos que fue gerente de esta aerolínea, Lamia, y posteriormente a su detención se denuncia que habrían sido beneficiados con el tema de la emisión de la matrícula para la única aeronave que tenía Lamia, y coincidentemente el hijo trabaja en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Estamos hablando de Gustavo Vargas Villegas, hijo, que era funcionario encargado de la unidad de emitir las matrículas para las aeronaves en nuestro país, Amalia. El hijo entonces es el que registra la autorización al padre, que aparece como gerente de Lamia, ¿verdad? Aunque detrás de esto está Ricardo Albacete y mencionaremos las pruebas. Pero está claro, dos cosas están claras. Primero, que nadie obtiene una pega en la Dirección de Aeronáutica Civil si
es que esa persona no tiene vínculos políticos con el gobierno. Entonces, el hijo entra a trabajar no por grandes méritos, sino por ser el hijo de Gustavo Vargas. Gustavo Vargas es un general de la Fuerza Aérea que aparece como gerente de esta empresa y que ha sido el piloto del presidente Evo Morales en el avión presidencial. En descargo aparece en el reportaje Juan Ramón Quintana diciendo, sí, pero también fue piloto de todos los anteriores presidentes. Sí, bueno, pero este es el único que pone a su hijo en la dirección de Aeronáutica Civil para autorizar el funcionamiento del AMI. Ahora, el hijo, en el cargo que tenía, digamos, de registrador de las autorizaciones, él solito no podía hacer esta autorización, porque está el antecedente que menciona Charito, que es un antecedente importantísimo, y es que el anterior director, Luis Coimbra, se había negado a otorgar esta autorización. No es casualidad que lo destituyen a Coimbra para poner a un director general de Aeronáutica Civil que sí autoriza el funcionamiento del AMIA, ¿no? Entonces son dos cosas coincidentes. Primero, que no es casual que el hijo de Vargas, que era una persona que conoce al presidente, no digamos su amigo, está bien, le daremos la razón a Juan Ramón Quintana, no digamos que era el íntimo de Evo Morales, pero lo conocía, y es a través de esa muñeca política que el hijo entra a trabajar a la dirección de Aeronáutica Civil. Pero también es evidente que toda la empresa se construye a través de un tejido político de influencias y de encubrimiento. No aparece en los papeles Ricardo Albacete. Aparece el piloto, aparece el otro piloto que también es de la Fuerza Aérea, Marco Antonio Rocha, está Gustavo Vargas, que es de la Fuerza Aérea, todos son de la Fuerza Aérea. Y este entramado entre la Fuerza Aérea y el vínculo político, encubriendo al verdadero dueño, que es el venezolano Ricardo Albacete, muestra toda la irregularidad. Pero además de esto, lo que no se sabe es quién es el funcionario boliviano o es el ministro de Obras Públicas, que es el responsable legal de esta tragedia, o si hay una autoridad aún por encima del ministro de Obras Públicas, que es el que está vinculado con Ricardo Albacete. Aquí hay un vínculo aún no establecido de quién era el socio político de Ricardo Albacete en Bolivia. Esa es la pregunta que todavía no se ha resuelto y que el general Vargas oculta, que el general Vargas sigue encubriendo a los verdaderos responsables. Bueno, es normal, estuvo preso 7 meses, ya lo han liberado y obviamente que el silencio es parte de ese acuerdo para haberlo liberado o darle arresto domiciliario. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el vínculo político? ¿Quién es el funcionario que era socio de Ricardo Albacete? Bueno, el otro tema, hablando de irregularidades, está la tramitación, que ya queda claro que hay una irregularidad grande. No pueden legalizar a una empresa aérea con avión alquilado con un capital de solo $25,000. La otra gran irregularidad es el seguro. No puede haber ninguna empresa aérea grande, chica y menos de vuelo charter internacional y menos aún que transporte a el presidente Evo Morales, que transporte a equipos de fútbol, que transporte a Lionel Messi, que no tenga seguro. ¿Por qué es importante el seguro? Porque cuando la empresa aseguradora firma el papelito y dice yo garantizo este vuelo y si algo pasa yo pago,
la empresa aseguradora es la que controla las condiciones del vuelo. Y esta empresa ya no había pagado el seguro 2 meses antes de la tragedia. Le preguntan a la empresa aseguradora, que es Visa, es una empresa aseguradora boliviana, ¿por qué usted no reportó esto a la Dirección General de Aeronáutica Civil? Y la empresa dice, porque el contrato dice que yo reporto solo 3 meses después del primer impago. Es una locura, o sea, la empresa tiene un margen de 3 meses para volar sin seguro. Esto es criminal. Esto es para que la empresa se lave las manos, es decir, la empresa aseguradora. Pero además, había una cláusula expresa que dice que el seguro que le otorga Visa a Lamia o la mía no cubre los vuelos a Colombia. Y esta empresa voló por lo menos 10 veces a Colombia. 10 veces a Colombia. Y la empresa aseguradora no echó el grito al cielo, la Dirección General de Aeronáutica Civil no echó el grito al cielo, Asana no echó el grito al cielo. En fin, ¿por qué? Porque había una política de encubrimiento político, porque Ricardo Albacete era venezolano, porque Ricardo Albacete tiene el encubrimiento y la protección de algunos funcionarios bolivianos de alto nivel. Eso queda en evidencia, de tal modo que Lamia no tenía seguro para volar a Colombia y volaba sin ningún problema. Nadie le hacía esta observación. Esa es negligencia criminal. No solo la tramitación, que no solo es sospechosa, la tramitación es una prueba de la irregularidad. Segundo, eso se confirma que ese beneficio político para operar, tanto era el beneficio que no necesitaba ni siquiera tener un seguro de vuelo, lo cual es más que criminal. Charito, sobre estos 2 temas, ¿qué quiere agregar? Bien, Amalia, hay declaraciones también de testigos, de funcionarios de esta empresa, indicando a quienes le pedían sus salarios o de quienes recibían sus salarios, y ellos indicaban que era Loredana Albacete quienes les pagaban los salarios y a quienes también se reportaba seguramente algún tipo de situación. Se descubrió en el allanamiento que hicieron en Santa Cruz, se confiscó un celular en el que había una conversación entre un funcionario de la MIA, en este caso un técnico de la aeronave, y una persona que era más administrativa, preguntándole por el tema de si había dinero para comprar combustible. En la conversación, obviamente, se evidencia que no había dinero y que había muchas deficiencias de la empresa, y así lo testimonian estos trabajadores. Una de ellas, la sobreviviente de la aerolínea, una de las azafatas, también confirma aquello, que había una relación estrecha laboral con los Albacete. Y esto, que es la prueba de que el dueño y por lo tanto el responsable de esta tragedia y el que tiene que hacerse cargo civilmente de la compensación a los familiares es Ricardo Albacete. Ricardo Albacete, en el reportaje, esto me parece un aporte, dice que él no tiene nada que ver, que él alquilaba los aviones y que los que le habían alquilado no tenían ninguna cuenta en el exterior y que él les hacía el favor de recibirles la plata. Esto es simplemente imposible. Esto simplemente es un argumento que encubre la gran mentira, y es que él es dueño. Y la prueba, que no la presenta el reportaje, lamentablemente, es lo que tú mencionas, Charito. Es decir, que hay conversaciones que están probadas, que están en el celular, en la que el personal no se dirige a Gustavo Vargas, no se dirige a Marco Antonio Rocha, que son supuestamente los dueños de la línea. No, se dirigen
a Loredana Albacete, que es la hija de Ricardo, y le dicen, mire, necesitamos, no sé, $10,000 para llenar el tanque. Y ella responde y dice, pues no tengo ese dinero. Y entonces el funcionario le dice, ¿y entonces qué hacemos? Y parece que este es el tema central de por qué el piloto Miki Quiroga volaba poniendo en riesgo la vida de todos los pasajeros y su propia vida, que al final la sacrificó, en este modus operandi criminal. Y es que los dueños de la línea nunca tenían plata para la gasolina porque se quedaban con toda la plata, porque los jugadores de fútbol, los equipos de fútbol les pagaban. ¿Y esa plata dónde iba? Iba a los bolsillos y a las cuentas de Ricardo Albacete. Y luego, Ricardo Albacete, a través de su hija, no tenía plata para la gasolina, entonces les daba lo justo, y a veces ni siquiera lo justo, tanto así que el piloto Quiroga tenía que hacer una escala técnica y luego hacer vaquita con los jugadores para juntar plata para llenar el tanque. Esta es la tragedia, esta es la responsabilidad criminal. Y las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil sabían, tenían conocimiento, Asana tenía conocimiento, todos tenían conocimiento. Los vuelos eran frecuentes, seguidos, y todos volaban con las mismas condiciones, con la misma irregularidad, es decir, con la gasolina al borde, al borde. Entonces, las autoridades hacían un plan de vuelo con escala, por ejemplo, Santa Cruz, Cobija, porque esperaban que en Cobija cargue gasolina. Pero Miguel Quiroga no tenía plata para eso. Entonces siguió recto hasta Medellín, pensando que le iba a alcanzar para la gasolina, pensando que con las justas iba a aterrizar en el aeropuerto de Río Negro. Y resulta que cuando está llegando a Río Negro, la operadora de tráfico le dice, espere porque tengo una emergencia. Y entonces no tiene para esperar, no tiene ni para nada. Está al borde, se le empiezan a apagar los motores, los 4 motores dejan de operar por falta de gasolina, y Quiroga, en vez de decir, tengo emergencia, no tengo gasolina, sigue encubriendo el hecho. ¿Para qué? Para encubrir a la empresa, para encubrir su propio trabajo, pero para encubrir a Ricardo Albacete y para que no se investigue las irregularidades con las que funciona la empresa. Él piensa que puede llegar, es obvio que él piensa que puede, y cuando faltan 5 minutos para la tragedia, cuando ya los motores se han apagado, y porque los motores se han apagado se corta todo el servicio eléctrico, es cuando Quiroga confiesa a el control de tráfico en Medellín y le dice, pido emergencia, pero ya es tarde. Faltaban 6 minutos para la tragedia y después de eso se cortan las comunicaciones, desaparece del radar y simplemente se produce la tragedia con la muerte de 71 personas. ¿Sí? Esto es lo que ocurre, esto está registrado en la investigación que realiza Colombia y que determina que la causa del accidente no es un error humano, por favor, como dice el ministro de Obras Públicas de Bolivia. No, esto es un error de negligencia, por eso es una negligencia criminal. Sabían que esto podía ocurrir, es decir, era muy posible que ocurra, porque estaban viajando con la gasolina en déficit. El informe que hace la autoridad colombiana establece lo siguiente, que este vuelo viajó con 9.300 kilos, hablan en kilos, no es error mío, no es litros, 9.300, y el vuelo necesitaba 11.603, es decir, con un déficit de 2.305 kilos para que este vuelo hubiese sido regular. ¿Por qué Quiroga no agregó esos 2.305 kilos
para cumplir las normas internacionales, porque no tenía plata, porque Albacete no le daba plata para llenar justo el tanque con la última gota de gasolina para aterrizar. Lo que no esperaba Quiroga es que hubiera una emergencia en el aeropuerto de Medellín y que la operadora le dijera, espere, no le autorizo aterrizaje porque estoy en una emergencia. Y Quiroga, en vez de decir, yo también estoy en emergencia, se me está acabando la gasolina, no dice nada para encubrir las irregularidades de la empresa, y entonces ya grita emergencia y auxilio cuando el accidente ya es inminente. Es decir, es una cadena no de irregularidades, no de delitos, desde la autorización de la empresa, cómo vuela la empresa, el modus operandi, en fin, todo, de principio a fin, es una cadena de delitos que se han cometido especialmente en nuestro país y que tienen una responsabilidad encubridora de cómplice las autoridades de la Argentina y las autoridades del Brasil, que tenían que haber puesto el grito al cielo y decir, esta empresa no. Algo pasaba porque los equipos de fútbol contrataban a esta empresa, aunque los hacían pasar la frontera a pie o en minibús destartalado, seguían contratándola. Ahí hay todavía un hoyo negro a investigar. Charito, ¿usted qué dice? Así es, Amalia. Realmente quedan muchas interrogantes en este tema. Hay cosas que todavía hay que responder, porque este documental deja con muchas preguntas todavía, Amalia. Hay muchas cosas que ya se conocen, pero hay otras que todavía hay que responder. Creo que corresponde a una segunda investigación que quizás se le está planteando Franco Barón, porque hay muchos vacíos todavía para completar estas dudas que han quedado en este documental y que las plantea evidentemente a todos los países que han hecho o que han mostrado desde su punto de vista de los datos y todos los testimonios que están relacionados con el accidente de Lamia, Amalia. Charito, yo sintetizaría solo dos preguntas sin responder, porque todo lo otro a mí me parece absolutamente claro. Esas dos preguntas son, ya no quién está detrás de Quiroga y Marco Antonio Rocha y de Vargas, no, ya se sabe que detrás de ellos el dueño verdadero es Ricardo Albacete. Lamentablemente no hay ninguna investigación, y menos la de Bolivia, que lo mencione como responsable y verdadero dueño de esta empresa, la mía. Pero es Ricardo Albacete el propietario de esta tragedia. Lo que falta determinar es quién es el socio político de Ricardo Albacete, quién es el socio político en Bolivia de Ricardo Albacete, porque solo así se explica la facilidad con la que esta empresa logró la autorización de operación en nuestro país. Y lo segundo que falta por determinar es cómo Ricardo Albacete, con su contacto político en Bolivia, etcétera, etcétera, logró, ¿verdad? Es a través de coimas, a través de comisiones, en fin, cómo logró que esta cantidad de equipos de fútbol y selecciones nacionales de fútbol de Latinoamérica contrataran a una empresa que no cumplía la mínima condición de operación. Obviamente todos dicen, no, yo no sé, no conozco, nunca autoricé, en fin, obviamente, porque sería reconocer que eso solo es posible a través de coimas. Esa es la parte oscura, no es un misterio, no es qué casualidad que esta empresa hubiera transportado a la selección de fútbol de la Argentina, a la selección de fútbol de aquí. Hay como 8 selecciones de fútbol. Hay más de 12 equipos de fútbol de selecciones de distintos países que se transportaron en esta línea aérea. Y con todos esos contratos, la línea aérea nunca tenía plata. ¿Por qué no tenía plata? Porque se la llevaba Ricardo Albacete y posiblemente el chino Zampá,
que había puesto 2 millones y algo para arreglar este avión y capital de operación, etcétera, etcétera. Me parece que son los dos misterios que una investigación seria, que una investigación con voluntad de saber la verdad podría determinar fácilmente, porque hay sobrevivientes. Esta Rocha en los Estados Unidos, que además es testigo para la investigación que se está desarrollando sobre los vuelos de la cocaína a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no? Es decir, qué papelón, ¿verdad? Y por otra parte está Vargas. El día que estas dos personas, además de todo el personal sobreviviente de esta línea aérea, se animen a hablar, se podrá saber exactamente, se podrá develar estos dos misterios. ¿Quién era el socio de Ricardo Albacete en Bolivia? ¿No? Estoy hablando de un poderoso socio político. Y por otra parte, ¿cuál era el mecanismo por el cual esta empresa conseguía los contratos con los equipos de fútbol de nuestra región? Bueno, dejando esas dos incógnitas y agradeciéndole su participación, Charito, nos despedimos. Usted está escuchando Cabildero.